Bill Ackman, el hombre que convirtió una apuesta de 27 millones en 2.600 millones con una ingeniosa operación. Este era el titular que aparecía a finales de 2020 en todo Wall Street. Y es que William Albert Ackman, CEO del hedge fund Pershing Square Capital Management y una de las personas más ricas del mundo, había conseguido un retorno anual del 70,2% contra un 18,4% del mercado del S&P 500. Es por ello que en este vídeo exploraremos cómo Ackman identificó la oportunidad, tomó la decisión y ejecutó su estrategia, que le llevó a generar ganancias multimillonarias en tan solo 3 semanas, mientras el mercado se derrumbaba frente a la pandemia. Antes de pasar a analizar la que ya es considerada como una de las mejores operaciones de bolsa de todos los tiempos, quiero decirte que para apoyar a este canal y a todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, puedes suscribirte aquí debajo y activar las notificaciones y dejar también un gran like, ya no solo para apoyarme a mí, sino para que este vídeo tenga una mayor difusión y pueda llegar y ayudar a más gente que quiere mejorar y obtener una buena educación financiera. Y antes de seguir, quería deciros que seguro que en algún momento os ha pasado que estáis buscando información de alguna empresa que estáis analizando para vuestras carteras como potencial inversión y tenéis que entrar en una web o descargaros el informe anual o algún archivo que contiene información de la empresa, pero no estáis 100% seguros de que ese archivo sea seguro. A mí sobre todo me pasa con empresas de países emergentes. Para evitar que tus datos sensibles puedan ser expuestos y robados o incluso que tengas problemas de privacidad, os recomiendo utilizar una VPN como Surfshark, donde vuestra seguridad está garantizada. Surfshark es una VPN muy confiable que, entre otras cosas, te permite navegar por webs y plataformas financieras de manera segura y anónima desde cualquier parte del mundo. Tu conexión estará encriptada, por lo que tanto tu información personal como tus datos financieros estarán seguros estés en casa o fuera, de viaje. Y si esto fuera poco, ahora con una cuenta de Surfshark puedes registrar todos los dispositivos que quieras. El teléfono, la Smart TV, el portátil, etc. Además también tiene otras funcionalidades muy buenas como antivirus o monitoreo de alarmas que te sirve para que te avisen si tu información personal, como por ejemplo en tarjetas de crédito o tus propias contraseñas, han sido filtradas. Además, ahora con el código Rivero tendréis una oferta exclusiva y 3 meses extra gratis. Y recordaros que si no estuvierais contentos con el servicio, os garantizan la devolución en 30 días. Os dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción por si queréis echarle un vistazo y proteger vuestros datos. El activista. Bill Ackman es el fundador y gestor de Pershing Square Capital Management. Es conocido por ser un inversor activista. Un inversor activista es una persona o entidad que adquiere una participación significativa en una empresa y utiliza esa posición para ejercer una influencia significativa en la gestión de la misma y en la toma de decisiones corporativas. Al final, estos inversores activistas lo que hacen es comprar una gran parte de una empresa y tener un control significativo dentro de la misma. Y quieren aplicar cambios significativos en cuanto a la estrategia de la compañía, la estructura organizativa, la cultura, la composición de la junta directiva, etc. Es decir, aspectos claves de la gestión empresarial que, aplicando estos cambios, puedan aflorar el máximo valor para los accionistas. Las decisiones en torno al estilo de inversión de Ackman habitualmente han generado grandes controversias, dándose a conocer por su primer movimiento en corto, es decir, en contra, de una aseguradora de bonos llamada MBIA, seguida de un rescate con inyección de capital a favor de una operadora de centros comerciales llamada General Growth. Al salir de la crisis de 2008, en ocasiones encabezó también el Wall Street con victorias activistas en empresas como Canadian Pacific, Fortune Brands y Allergan. Al ser un inversor con un perfil activista, sí que es cierto que si miramos su retorno histórico, tiene años muy buenos en los que ha ganado miles de millones, pero también años muy malos en los que ha quedado muy por debajo del índice de referencia. Pero también es cierto, y debemos destacar, que si un inversor hubiera estado con Bill Ackman desde 2004 a largo plazo, hubiera obtenido un retorno hasta 2020 del 16,9% contra un 9,6% del S&P 500. Y vemos sobre todo que el retorno en este gráfico histórico del hedge fund
superó sus últimos máximos históricos a partir de esta operación de 2020. También comentar que obviamente la ganancia patrimonial personal de Bill Ackman se incrementó mucho en 2020 con esa operación y actualmente supera los 2.000 millones de dólares en dinero o patrimonio personal. Y es que Bill Ackman también es un inversor muy mediático, sobre todo en Twitter, y le gusta comentar lo que va haciendo y lo que va viendo en el mercado. Y esto es algo en lo que profundizaremos a lo largo de este vídeo, ya que estos grandes inversores tienen tanto unos intereses propios detrás de cada inversión como unas estrategias y también unos sesgos que nos pueden acabar afectando a nosotros indirecta o directamente como inversores particulares. Sobre todo si seguimos sus recomendaciones o sus posiciones sin pestañear ni hacer nuestro propio análisis. Y es que, por ejemplo, una de las batallas más intensas que ha tenido Bill Ackman en los últimos años ha sido con la empresa Herbalife. La batalla entre Ackman y Herbalife es probablemente una de las historias de inversión más conocidas de los tiempos modernos. La historia llamó tanto la atención que se han realizado varios documentales al respecto, se han escrito libros e incluso se pueden comprar camisetas. Hoy, de hecho, si buscáis en Google Bill Ackman, uno de los primeros resultados de la búsqueda, años después de que la pelea ya terminara, es un enlace pagado por Herbalife cuyo único propósito es desacreditar al propio Bill Ackman. Herbalife, ya la conoceréis muchos, es una empresa con sede en Los Ángeles que vende productos para bajar de peso y suplementos nutricionales. En 2011, año anterior a la participación de Ackman, la empresa obtuvo ingresos por 5.400 millones, por lo tanto no era una empresa pequeña, y estaba dirigida por el director ejecutivo mejor pagado de América en ese momento. El 20 de diciembre de 2012, Ackman acusó a Herbalife de ser un esquema piramidal. En una presentación de 334 diapositivas que duró 3 horas, presentó datos y anécdotas que en conjunto probarían su tesis. Más tarde dijo en Bloomberg: "Esta es la convicción más alta que he tenido sobre cualquier inversión que haya hecho". Pershing Square apostó $1.000 millones a que las acciones bajarían. Aquí lo bueno para Bill Ackman, y donde entran esos intereses que hay muchas veces detrás de estas inversiones, es que cuanta más gente viera esa noticia o ese titular en el cual Bill Ackman decía que Herbalife podía ser un esquema piramidal, pues menos gente compraría acciones de Herbalife y más gente entraría incluso en corto siguiendo al inversor, es decir, apostando en contra. De hecho, esto funcionó bien al principio, ya que 3 días después de la presentación, pues la acción cayó hasta un 35%. Sin embargo, aunque seas Bill Ackman o un gran inversor, exponerte públicamente de esta forma, dar tu opinión y revelar una posición tan fuerte que detrás lleva tu nombre, tu credibilidad y tu reputación, es muy complicado que ante esa situación no tengas algún nivel de sesgo, en este caso de confirmación, que al final el sesgo de confirmación se define como nuestra tendencia a buscar o interpretar información que respalde nuestras creencias, expectativas o hipótesis preexistentes. Y cuando Bill Ackman reveló por primera vez su posición corta, la acción cotizaba a 45. Aproximadamente 5 años después, Ackman finalmente se dio por vencido cuando las acciones cotizaban a 92, por lo que es justo suponer que perdió cerca de $1.000 millones o el 100% de su inversión. Este es posiblemente uno de los mayores errores de inversión que ha cometido Bill Ackman, ya que al final, si tienes este sesgo de confirmación, esperas siempre estar en lo cierto, en este caso en esta posición de Herbalife. Y como vemos en este ejemplo, puede ser esto tan fuerte que tengas que esperar 5 años hasta darte cuenta de ese error y revertir la situación. La gran apuesta 2.0. Como vemos, pues todos los inversores cometen grandes errores. Sin embargo, Bill Ackman no sería conocido como el Baby Buffett y como uno de los mejores gestores del mundo si no hubiera tomado algunas decisiones extraordinariamente buenas. Durante enero y febrero de 2020 surgieron más y más datos con respecto a la pandemia. Bill Ackman fue una de las personas que siguieron de cerca el flujo de datos, se preocupó cada vez más por el resultado potencial y lo que significaría para la salud y la economía. También sintió, según algunas entrevistas, que no creía que el público, en general, estuviera entendiendo que Estados Unidos, y más o menos el mundo entero, podían y debían entrar en una situación de bloqueo, como sucedió en China. Cuantos más datos obtenía, más preocupado estaba. Por primera vez en su carrera pensó realmente en liquidar toda la cartera de Pershing Square. Sin embargo, liquidar una cartera de en ese momento $7.000 millones, pues no es sencillo, y más aún en el corto plazo. Por lo que en este caso Bill Ackman vio otra estrategia. Quiso hacer una cobertura
Y en el mercado vio que la gente no estaba entrando en pánico y que los bonos empresariales, los bonos de las empresas, estaban cotizando a niveles muy similares al bono estadounidense gubernamental, que en teoría es el activo libre de riesgo o el más seguro. Entonces, si el rendimiento de las empresas, que en teoría tienen más riesgo que el propio gobierno, están dando un tipo de interés en sus bonos muy parecido al del gobierno, el mercado está diciendo que cree que la economía está bien y que las empresas son solventes. Y aquí Bill Ackman dijo lo siguiente: nuestra operación fue en la forma de compra de CDS o seguros de impago sobre varios índices de deuda investment grade y de alto rendimiento. Gracias a que pudimos comprar estos instrumentos en mínimos de rentabilidad, el riesgo de pérdida de esta inversión era mínimo en el momento de su compra. Vemos en este texto cómo invirtió en diferentes índices como el CDXIG, el CDXHY o el ITRX. Y el inversor también comenta al final de este texto que los spreads en ese momento eran más bajos que incluso 2006-2007, antes de la crisis inmobiliaria. ¿Y qué es un CDS? Pues un CDS es un instrumento que también utilizó Michael Burry en la crisis de 2008, lo cual le reportó una ganancia de más de 1.400 millones para su fondo y sus partícipes. De hecho, aquí te dejo un vídeo donde explico la crisis de 2008 resumida y también la operación que hizo Michael Burry con esos CDS. La cuestión es que un CDS, que es lo que utiliza también Bill Ackman aquí, es un credit default swap o un seguro sobre impago. Estos instrumentos se crearon principalmente para aquellos inversores que compraban bonos, pero que querían protegerse de una potencial pérdida, es decir, de que ese bono pues quebrara y fuera impagado. Entonces tú puedes comprar unos CDS, unos seguros de impago sobre un activo, en este caso sería un bono, y si ese bono quiebra, pues se te indemniza. Esto funciona como si fuera una casa o un coche de la misma forma. Tú pagas unas primas por asegurar un activo. Pero como la bolsa difiere un poco de la realidad, en este caso, en la bolsa tú puedes asegurar activos que no son tuyos y que no posees, al igual que hizo Michael Burry con CDOs que no eran suyos, bonos hipotecarios, y al igual que hace aquí Bill Ackman con bonos empresariales que él mismo no posee. Es como si, por ejemplo, tú vieras que en el barrio o tienes un vecino que conduce muy mal y es muy temerario y muy agresivo y que cualquier día puede tener un susto o un accidente, y asegurarás y pagarás primas sobre el coche de ese conocido. No es tu coche, no posees ese activo, pero estás asegurándolo. Y en el caso de que pase algo, pues se te indemnizará a ti. Entonces, Bill Ackman aquí estaba viendo algo muy interesante y que también debemos aplicar en nuestro día a día, y es una inversión asimétrica. Una inversión que tiene muy poco riesgo, pero tiene un upside o un potencial muy elevado. ¿Por qué? Porque el mercado aquí estaba descontando que todo estaba bien. Vemos las yields o los rendimientos de los bonos de alto estatus crediticio y estaban en mínimos. Por lo tanto, el mercado veía a las empresas solventes y que iban a pagar con facilidad. Así que el downside o la bajada potencial era ridícula, era muy baja, y la oportunidad era muy grande, ya que Bill Ackman estaba viendo que podía venir un gran estrés en los mercados a causa de esta pandemia y que por lo tanto esas empresas que en teoría eran tan seguras podían sufrir y empezar a impagar esos bonos. Entonces esa yield o ese retorno aumentaría drásticamente, ya que habría un mayor riesgo, y a consecuencia de un mayor riesgo pues los inversores te van a pedir un mayor interés. Esa estrategia de hecho es algo que ya hizo Bill Ackman con una de sus primeras operaciones que le hizo saltar a la fama. Utilizó CDS sobre bonos que ya hemos comentado al principio del vídeo de MBIA, acertando y vendiéndolos a un precio muy superior en 2009, ya que, como vemos, pues la crisis financiera afectó mucho a la empresa y por lo tanto aumentó su riesgo y subieron esos seguros sobre impago. Pershing Square optó por apostar 27 millones de dólares a que aumentaría ese diferencial de intereses entre los bonos gubernamentales y los bonos empresariales. Esto fue revelado por la compañía el 3 de marzo. Antes y después de esta fecha, Bill Ackman estuvo activo en redes sociales y también en los medios tradicionales, compartiendo su opinión de que Estados Unidos ya no será tal y como lo conocemos, si no cerramos ahora, y que el mercado estaba muy sobrevalorado y contenía mucho más riesgo de lo que la mayoría de gente pensaba. El 23 de marzo el S&P 500 cae un 25% en solo 3 semanas. El inversor promedio entró en pánico y muchos sintieron que Estados Unidos se derrumbaba, tal y como predijo Bill Ackman. Salieron más y más datos que mostraban que esta pandemia era mucho peor de lo que la mayoría de la gente pensaba y que ni siquiera los países más ricos del mundo estaban preparados. Si uno estaba preocupado por el estado general de la salud y la economía en enero y febrero, era casi imposible no sentir tristeza y pesimismo en marzo.
Es por ello que aquí los CDS se disparan y se multiplican por 3 en muy poco tiempo, en 3 semanas. En medio de todo esto, Pershing Square anunció que había salido de las coberturas con una ganancia de 2,6 mil millones de dólares. En otras palabras, la apuesta rindió aproximadamente 100 veces la inversión inicial en tan solo esas 3 semanas. Una apuesta que utilizó alrededor del 0,3% del capital del fondo y obtuvo una rentabilidad de casi el 40% sobre el total. Ackman volvió a aparecer en los medios y anunció que habían utilizado las ganancias para invertir en acciones como Berkshire Hathaway, Hilton, Loews, Restaurant Brands International o Starbucks. Cuidado con copiar. Como hemos visto al final, la operación salió de manera excelente y es, como digo, una de las operaciones más exitosas de toda la historia de la bolsa. Es una operación muy inteligente, pero sobre todo nos muestra un concepto que ya he comentado muy interesante, y es esa inversión asimétrica que está viendo Bill Ackman y que nosotros debemos aplicar como inversores particulares. Pero también es importante destacar una cosa, y es ese cambio de actitud y de discurso, de narrativa de Bill Ackman en tan solo 3 semanas. Al principio todo era negativo y América se derrumbaba, pero al cabo de 3 semanas todo cambia y empieza a comprar y dice que el mercado está infravalorado. Y es que hay muchas personas que criticaron a Bill Ackman por salir en redes sociales difundiendo el miedo para favorecer su posición, en este caso en esos CDS. Y obviamente esto puede ser cierto, pero también es verdad que en casos como Herbalife, que es una empresa, sí que Bill Ackman puede tener más poder o más influencia en los precios, pero en este caso estaba apostando en contra de todo el mercado, por lo cual tampoco tiene mucho sentido. Lo que sí que quiero comentar son varios puntos. Primero de todo es que siempre debemos hacer nuestro propio trabajo y análisis y no copiar todo lo que vemos o lo que nos recomiendan. Y que, por ejemplo, en 2022 a Bill Ackman le ha sucedido lo mismo con Netflix. Compró $1.000 millones en acciones de la compañía a principios de año, pero con la fuga de usuarios optó por deshacer su posición y vender. Dijo: si bien creemos que estos cambios en el modelo comercial de Netflix son sensatos, se refiere al modelo de negocio con anuncios, es extremadamente difícil predecir su impacto en el crecimiento de suscriptores a largo plazo, los ingresos futuros, los márgenes operativos y la intensidad de capital. Por ello, aquí cualquier persona que hubiera entrado en Netflix porque estaba Bill Ackman y porque lo vio en los informes trimestrales públicos que salen como el 13F, pues después se puede encontrar con esta noticia o con el próximo informe en el que ve que Bill Ackman hace 2 meses ha vendido las acciones de Netflix y en ese momento entra en pánico y no sabe qué hacer porque no ha hecho su propio trabajo y no sabe si debe comprar más, si debe vender o qué hacer. Por eso es muy importante, como hacemos en este canal, escuchar y aprender de los mejores, como Bill Ackman o Warren Buffett o Benjamin Graham o Charlie Munger, etc. Y podemos inspirarnos en acciones que tengan en cartera o que han comprado, pero nunca copiar, porque no se puede copiar la convicción que tú tienes en una idea. Después también decir que los mejores, como hemos visto, también se equivocan, y este último ejemplo de Netflix creo que lo corrobora muy bien y lo ejemplifica muy bien, ya que el hecho que un gran inversor como Bill Ackman salga públicamente admitiendo su error y diciendo que ha cambiado de opinión, para mí es admirable y demuestra que seguramente ha aprendido mucho por el camino con ejemplos como el de Herbalife. Y por último, que nunca sabemos en este tipo de inversores, sobre todo activistas, los intereses y las estrategias que realmente tienen detrás en estas apariciones públicas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y que te haya servido. Recuerda suscribirte aquí debajo activando las notificaciones y dejar un gran like. También me puedes dejar en los comentarios qué opinas tú sobre esta operación tan exitosa de Bill Ackman y también sobre este debate de inversor activista, los sesgos de confirmación y también los intereses que hay detrás. Y también te invito a que compartas este vídeo con un amigo al cual le pueda interesar este tema tanto como a ti. Te dejo este vídeo, que es el que te he comentado de 2008, donde explico toda la historia de 2008, la crisis financiera inmobiliaria y también la operación de Michael Burry con los CDS sobre otros instrumentos un poco más complicados. Y recuerda siempre invertir con cabeza.